93.5. La nueva mañana de Aspen. Momento de entrevista en la mañana de Aspen. 10:43 minutos y hoy nos está acompañando, esta mañana está junto a nosotros quien fuera intendente de Maldonado, quien fuera diputado, Óscar de los Santos, nuevamente en la arena política. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, Óscar. ¿Cómo estás? Bueno, arrancando a todo trapo de nuevo. Sí, no sé si a todo trapo o el trapo que me queda, pero arrancando. De los Santos tuvo un periodo ahí de sabático, ¿no? Largo. Repensando cosas. Sí, repensando cosas, repensando la vida. Pero te terminaron convenciendo. Sí, el otro día me decía unos compañeros. ¿No? Sí, convenciendo. Unos compañeros me planteaban, decía, un problema de responsabilidad que tenés. Porque siempre te planteás si igualmente aceptando lo correcto, ¿no? Y te preguntás porque yo admiro al Pepe, ¿no? Que es capaz de hacer política con 90 años. Él le decía a sus gurises, a los gurises le decía, yo lo siento como mis hijos, pero el problema es que uno tiene hijos y tiene nieta. Claro. Y hay una etapa de la vida donde pasa raya, 40 años de militancia, y así está el resto del tiro como lo vivo, como lo mezclo con la vida que... Y la derrota me ayudó a poner en valor otras cosas que eran la familia, los vínculos de la amistad, la soledad, a veces estar un rato pescando en el 110 en el rancho, escuchando música. Pero tenía que estar, y ahora me siento cómodo estando. Creo que el proyecto es una cosa innovadora. Hay mucha gente joven, está el conjunto de gente que siempre estuvo acompañándome con actitudes muy amplias y generosas para otras generaciones. Y se ha incorporado gente nueva que ha venido a Maldonado de la izquierda, que es residente, como hay residentes de otros sectores, que están aportando mucho en esa inclusión Montevideo del interior, porque como buscamos resolver la necesidad que la izquierda crezca en el interior y se consolide, ¿no? Y que no andemos en esos altibajos. Será un proceso más corto, más largo, pero está siendo un proceso distinto. Es dura la lucha, ¿no? Remontar después de la derrota, que bueno, ya la superaron, la analizaron, hicieron la autocrítica, y ahora frente a lo que se ha consolidado, que es la coalición, más allá de un partido, porque uno si mira individualmente los partidos dice, bueno, el Frente Amplio hoy por encima del Partido Nacional, pero hay una coalición, todas tirando contra el Frente Amplio. Sí, cuyo mérito parece ser ganarnos, ¿no? Creo que es cuando lo miro así y veo que el centro de la campaña del gobierno, de los distintos partidos coaligados, la motivación común es que no lleguemos al gobierno, me parece que el ambiente anticipado de una derrota, cosa que a nosotros también nos pasó en el 2019, quiero decir, no iba siendo una cosa crítica berreta. Y creo que el Frente Amplio inspiró nuevas fuerzas, el cambio generacional, después de haber tenido a Tabaré, Mujica, Danilo, Mariano. Hay una generación nueva a nivel nacional que empuja mucho. La fórmula es una fórmula que tiene muy buena química, que salió naturalmente y no padecimos lo que padecimos en la elección anterior. La autocrítica que se hizo nos dio herramientas para seguir haciéndola, porque la autocrítica no es un hecho que se cierra y tiene un ciclo. Después tienes que ensayar la vida siguiente, el día siguiente, de si fuiste capaz de esa autocrítica transformarla en un cambio de acciones, si no vas a reproducir las mismas metodologías y prácticas con los mismos resultados, no solo electorales, sino de práctica, relación con la sociedad, de una fuerza que aspira a reunir una amplia mayoría, no necesariamente solo en las urnas, sino que sea capaz de encolumnar detrás de ese programa a sectores que inclusive no nos voten el día después, porque precisamos, el país va a seguir funcionando y necesitamos alianzas estratégicas con el sector productivo, la ciencia, el conocimiento, con los jóvenes, priorizar los problemas de los sectores más vulnerables, pero sobre la base de que el país se desarrolle, y creo que eso nos pone a prueba todos los días, ¿no? Para mí la autocrítica no terminó, y hoy en este proyecto de la 2031, que vamos bajo un Senado común 2031-95, es un proyecto departamental que intenta, veremos si lo logramos, instalar la idea de que el Frente Amplio tiene que desarrollar sus propias fuerzas en el interior, y que no puede ser como ha sido históricamente, y yo fui parte de eso,
las listas nacionales, que de alguna forma nos encolumnamos atrás de ella y nos integramos a esos proyectos nacionales y en nuestra vida política, ¿no? Porque el Frente Amplio nació con listas nacionales y en Montevideo. Claro. Y yo creo que hay que recrear, queremos, por eso lo que nos une es recrear la necesidad de explorar en la realidad de Maldonado, como en otros departamentos se está haciendo, que permita conocer su matriz productiva, los actores sociales, dónde están las vulnerabilidades, dónde están los desafíos de discúlpame, a propósito me estaba acordando que no han resultado exitosas experiencias como esa. Yo recuerdo, ahora que tú lo mencionas, la Liga Federal Frente Amplista, que encabezara Darío Pérez, en el Partido Nacional, lo que encabezó también el actual intendente Antía. ¿Ustedes han tomado detalles o datos de esas experiencias para no fracasar? Porque de alguna manera fracasaron al final, sí. ¿No? Sí, ahí habrá que ver los métodos. Yo no puedo analizar por los compañeros, pero la Liga Federal con Lima sigue existiendo, Gerardo Viñales, sí, y los compañeros que estaban en la Liga, buena parte de ellos siguen militando allí, y creo que se va a recrear de otra forma, ¿no? Eso es una experiencia. Esta experiencia es otra. Yo creo que se está dando en Rocha, se está dando en Cerro Largo, se está dando en Salto, se está dando en Artigas. El otro día estuve en Artigas en el lanzamiento, en la inauguración de un local de un compañero que fuimos diputados juntos, Silvio Ríos, y ahí hay un ensayo que ya viene como de 15 años, de un grupo departamental que se alía con un grupo nacional, pero con la seña de identidad propia. Y yo creo que por la reforma constitucional del 96 hace que el poder se concentre hacia los senados. Entonces los senados abren listas a diputados y eso hace una impronta nacional, yo diría cuasi montevideana. Y creo que en el interior hay reservorios de fuerza que no tenemos que esperar que vengan, y no es un lío con Montevideo, tenemos que desarrollar nuestras propias fuerzas, y es de imaginarnos en un tiempo no muy lejano de que efectivamente el interior, si se consolida una visión de la izquierda desde el interior, ubique en la agenda nacional, y me parece que se va a ser necesario el tema de los senados regionales y cuestiones que le den en este marco constitucional, porque no se puede hacer acumulación para diputados. Yo diría un marco legal, en ese marco legal dar otro marco de ingeniería electoral para que la fuerza del interior se represente. Para que tenga más representación. Y tenga más representación y más voz, y ubicar en la agenda nacional, no es pechar, porque ahí hace la experiencia se plantea la discusión versus el interior, Montevideo versus el interior, como que fuera una cuestión de pelea. No es una competencia, claro. No es una competencia. Es una cuestión de ver la realidad del territorio. Claro. Tiene mayor visibilidad también el que está en Montevideo, ¿no? Ese es el tema. Entonces le saca ventaja quizás al de Artigas, como tú bien lo decías. Puede ser, pero no lo conocemos. Claro. Ahí es el problema. Puede ser una gran persona, un gran político, pero cuesta llegar desde el interior a Montevideo. Cuesta que Montevideo se comprenda la agenda del interior. Creo que Fernando Pereira ha hecho una revolución en el Frente Amplio, con el proceso de la discusión de autocrítica, de la elaboración del programa, con el Frente Te Escucha, una serie de acciones, y creo que tiene la experiencia para conducir esta nueva etapa de ese proceso. Ahora, tenemos que llenar de musculatura en el interior. Y yo quiero recordar que, por ejemplo, en Maldonado, en el año 2004, ya en el 2000, cuando se privatiza el agua, que asume el doctor Valle, estaba al este el arroyo Maldonado privatizada, pero ahí Sanguinetti dejó y Valle firmó la privatización del agua y el saneamiento en Maldonado. Y acá arrancó un movimiento en la defensa del agua en Maldonado, que yo recuerdo al Pocho Huelmo, a otra compañera que, ahora no me acuerdo el nombre, pero fue una compañera, tu viejo, ¿viste? Que militó mucho. Me acuerdo movilizaciones en San Carlos llevando botellas de agua porque estaban bombeando para la barra, porque Laguna Blanca se había quedado sin agua. Sí, estaba seca. Y vimos una batalla contra la privatización. Arrancamos en Maldonado, hicimos un referéndum en Caja de Zapatos 2 días, una gran movilización. Votaron 30.000 personas. Un referéndum, una consulta popular, que no tenía ninguna vía jurídica para frenarlo. Sí. Pero esa movilización en Maldonado hizo que el gremio de FOSE, que el PCNT, que el Frente Amplio y que otras organizaciones sociales lo tomaran, y en el 2004 se plebiscitó la incorporación a la Constitución de la República, que el agua era un fin escaso, un recurso escaso, que debía manejarla el Estado,
y que por lo tanto no se podía privatizar el servicio del agua. Recuerdo el día que se firmó, que fue un día emblemático, el día que se firmó el traspaso nuevamente al Estado, había lo que vos estás diciendo, representatividad de todo el país, de todas partes. Fue un plebiscito nacional. Y de varios partidos. Y de varios partidos. Sí, sí, porque atravesó. Entonces, lo que quiero recoger eso, porque me parece que hay agenda. La privatización del agua era viable en Maldonado, ¿verdad? Y Punta del Este. Claro. Saneamiento. Era negocio. Claro, era negocio. Acá era negocio. Acá era negocio. Lo privatizaron como ensayo, no dio resultado. No invirtieron un peso, se llevaron la plata, los inversores. No pusieron un solo caño. Ni un solo caño. Españoles, ¿no? Sí, vascos. Sí, vascos. ¿Sabes que la empresa vasca era una empresa de asociaciones de municipios vascos? Sí. Sí, digo porque hay que repensarla. Era como un consorcio de Uragua. Exactamente. Digo porque al margen de esa experiencia hay que pensar el rol de los gobiernos departamentales y municipales de formas asociativas, por ejemplo, para el mantenimiento del alumbrado, para la recolección de residuos. Yo digo, si tenemos que tercerizar y privatizar todo, o crear empresas públicas. ¿La UGD es un ejemplo? La UGD es un ejemplo. En el derecho privado, que te permita, eso fue una salida sobre la base de que Maldonado era eficiente en los servicios, pero le faltaba infraestructura en saneamiento y en agua. En la laguna del Sauce necesitaba nueva inversión. Entonces, creo que esa práctica como experiencia lo que demuestra es que se logró instalar en la agenda nacional temas de Maldonado, como pasó ahora con el tema de la represa de Casupá en Florida, cuando la seca, que estaba, y que era una elaboración de varios partidos en Florida y la cuenca de Casupá, que hizo que eso esté hoy en el programa del Frente Amplio y que el gobierno diga vamos a licitar Casupá. Digo, hay temas del interior que si no lo impulsamos, no sobre la base de que andemos pechando ni peleando, movilizando gente, ¿no? Algo reciente y que no es partidario, pero es un ejemplo también, lo de Punta Ballena. Lo de Punta Ballena. Se nacionalizó. Se nacionalizó sin que nadie lo pensara. Y cómo los procesos de a veces la lucha constante, ¿no? Porque habían habido movilizaciones en frente al balneario Buenos Aires por la privatización de un pedazo de la faja costera, ¿no? Sí. Y yo recuerdo haber vivido las primeras movilizaciones, eran 50 personas. Y empezaron a crearse como organizaciones ambientales, también en Punta Colorada. Y Punta Ballena se transformó en algo emblemático. Fue el catalizador. Y hubo actores que salieron de su atomización, ¿no? De la lucha por Punta Colorada, salieron de su chacrita. Salieron de sus chacritas y hubieron personalidades que fueron capaces de sumarse y amplificar la convocatoria, como es el caso de la cantante nuestra, Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Que, ¿cómo pueden haber movilizaciones? Que era llevar una botella de agua al arroyo San Carlos, ¿no? Y que un día eso se transforma en una gran movilización y en la agenda nacional. Y lo que era Punta Ballena, que era un problema para nosotros, porque era privada, ¿verdad? Y que lo queríamos resolver acá, la movilización fue desarrollándose al margen de las resoluciones que hayamos tomado nosotros y este gobierno, y generó sensibilidad de otros actores que no viven acá, y tomó una amplificación nacional e internacional, ¿no? Porque hasta en la Argentina se hablaba de lo de Punta Ballena. Yo digo, la cultura de la construcción de la defensa de nuestros recursos, de nuestro patrimonio cultural, de nuestras señas de identidad, si no las toman los pueblos, los gobiernos no pueden hacer cambios estructurales. Por eso cuando digo pensar en el día después, de que no es solo el resultado de las urnas, sino lo que tendremos que acumular con otros sectores del arte, la cultura, de la producción nacional, del medio ambiente, de ese complejo sistema urbano-rural que tenemos, yo creo que hay importantes experiencias en el interior que pueden ser elementos catalizadores de una nueva realidad del interior, donde el Frente Amplio tiene que competir con el Partido Nacional porque es la reserva de la coalición gobernante, ¿no? No cabe duda que el Partido Nacional es el principal aportador del electorado desde el interior sobre prácticas clientelísticas, la utilización del Estado como un feudo, y romper esa cultura es tener una cultura alternativa, ¿no? Más democrática, de relaciones más transparentes, de las libertades individuales y colectivas, que es un proceso muy largo. La elección nos atraviesa, pero el proyecto de pensar el interior desde otra perspectiva, estamos obligados a hacerlo, y eso es lo que más me entusiasma de esta etapa. Decís que de alguna manera estás haciendo mucho hincapié en eso. Este gobierno le ha dado un poco la espalda, un poco, mucho, demasiado, más, menos, como se preguntan en los cuestionarios, al interior del país. Porque también el Partido Nacional hoy está haciendo campaña con obras que ha realizado
en distintas partes del país. ¿Falta? Sí, yo creo que... ¿O falta más equidad, que es otro aspecto? Sí, a ver, este gobierno ha tenido una gran inversión en carreteras, proyectos que venían algunos de antes. No quiero quitarle mérito al gobierno, ¿no? Pero efectivamente producir un proyecto ejecutivo de una obra es un tema muy complejo. No es que salimos a hacer carreteras, ¿no? Y andamos de hoy para mañana. De hoy para mañana. Y yo creo que... Ahí hay una diferencia notoria, ¿no? Con lo que fue el gobierno del Frente Amplio a lo que ha sido este gobierno en materia de infraestructura de carreteras, digo. No, tú sabes que no. Si tú miras el primer gobierno del Frente Amplio, tuvo una inversión muy fuerte. El segundo tuvo menos inversión, porque hubo menos disposición del Estado. Después fuimos por el tercer gobierno y era la apuesta de inversiones públicas y privadas. Pero durante los 3 periodos de gobierno se prepararon proyectos ejecutivos, se licitaron y se permitió este nivel de ejecución. Cuando hablo de proyecto ejecutivo, cuando se hace una carretera hay que ver lo que baja de tierra, los volúmenes que mueve, los pluviales. Todo lleva procesos. Llevan procesos. Te quiero decir, inclusive en el proyecto, en el primer gobierno del Frente Amplio, si no hubiera habido proyectos de antes, es imposible que vos elabores proyectos, lo licites y lo ejecutes en un periodo de gobierno. Miremos el proceso histórico, porque si no... Estás diciendo que ya venía de un proceso anterior. Que venía mucho de lo que se hizo ahora. Mucho de lo que se hizo ahora y mucho de lo que y parte de lo que nosotros hicimos también. Porque hay una continuidad. Y yo creo que hay una inversión muy fuerte que está para pagar, ¿no? Pero que era necesaria, como el tren central, que era necesario porque yo creo que va a generar uno de los problemas mayores para nuestra competitividad, que es el transporte, ¿no? El transporte se ha multiplicado por 3 por vía fluvial, y lo que carga un tren en contenedor de un camión reduce los costos enormemente. Entonces creo que vamos a un cambio en materia de logística muy importante. Eso ha sido importante del gobierno nacional. Pero por ejemplo en Maldonado, la Intendencia tuvo que sacar un crédito para Realojo el Querétaro porque el Ministerio de Vivienda no ha invertido un peso. Cuando uno mira el saneamiento, ahora final del periodo, el intendente Maldonado, se ve que después de insistir ante el gobierno nacional, logró que le armara un fideicomiso para resolver el 30% del saneamiento que había que ejecutar en este periodo. Y pocas de todas las obras que hay que son necesarias hacer. Claro, y lo hacen deudando también, no para adelante, veremos cómo es, pero el Estado Nacional en este caso, ¿no? Pero tuvo que ir Maldonado a golpear la puerta allá. Tuvo que ir y el gobierno nacional ve a Maldonado como una cosa que viene el presidente, inaugura la obra, pero lo que es cierto es que toda esa ejecución de obras significan un déficit en Maldonado de 250 millones de dólares. Igual, ¿no? Más allá que el Ministerio de Vivienda, usted dice que no ha invertido en el departamento, ¿no le pasa que Maldonado, tanto en los periodos de Antía como en los periodos que estuvo usted, que también compró tierras para fraccionar y hacer terrenos más baratos para la gente, hicieron casas, porque también es lo que usted dice, los gobiernos acá en Maldonado con el tema vivienda están haciendo una especie de continuidad, y con los realojos, más menos, se tirarán las pelotas, pero digo, uno va a otros departamentos y las intendencias no invierten tanto en vivienda, porque se supone que lo tiene que hacer el ministerio. En caso, Maldonado se endeuda y viene después del COSO, el Tribunal de Cuentas, que en realidad no lo puede hacer la intendencia, pero siempre está invirtiendo en vivienda. Sí, yo creo que tenemos que conocer más a Maldonado. Lo digo desde la modestia, que yo me doy cuenta que en estos últimos 5 o 10 años, aunque proyectábamos un crecimiento en el plan de ordenamiento de unas 200.000 personas, yo creo que está superado. Maldonado, no lo conozco todo Maldonado, lo tengo que decir con honestidad. No hay forma de conocerlo. Sí, ese cambio que tiene aparte un componente social de trabajadores y trabajadoras que vienen a buscar la esperanza y que es un lugar de oportunidades, que muchas veces terminaron asentamientos, pero que mucha gente prosperó y prospera acá. Pero con un componente, por lo que dice la Facultad de Ciencias, que elaboró un informe y lo presentó el otro día en la Liga de Fomento, Maldonado, la gente de Montevideo y gente de clase media y clase media alta, que en Punta del Este tenía la segunda residencia, ahora pasó a ser la primera residencia. Hablo de toda la costa, ¿no? Desde La Flores hasta José Ignacio. Y que la primera residencia la mantienen en su lugar de origen, particularmente por la mutualista, por el médico que la atiende, gente de más de 60 años. Que dentro de 10, 15 años van a necesitar un sistema de cuidado, porque no es solo ir a la mutualista, ¿verdad? Sí. Hay una enorme perspectiva de desarrollo en esa materia. La atención de Maldonado, que es el departamento que más crece siempre, y que más crece demográficamente. Antes era Montevideo, Canelones y Maldonado, y ahora se concentra en Maldonado.
Entonces está claro que el ritmo de inversión que se necesita es mucho más que en el resto de los departamentos. ¿Por qué? Porque el resto del país se desplaza hacia las costas. Pasa en el mundo, no es solo el Maldonado, ni en el Uruguay. Hacia las zonas costeras de los océanos o de los ríos principales, que son las vías de comunicación, que son los lugares de oportunidad. Ahí lo que creo que no ha habido un acompañamiento en este periodo en materia de la obra de infraestructura de saneamiento. Hay proyectos que no se pueden realizar porque falta conectar al caño maestro que instalamos nosotros. La otra cuestión es que me parece que la Intendencia Maldonado ha asumido, porque era de su propio partido, costos económicos que tendrá que pagar la población para resolver cosas que en los gobiernos de Frente Amplio, la inversión en el último gobierno de Frente Amplio, con el gobierno Antier Maldonado ya, en vivienda fue de 75 millones de dólares, ¿no? Y cuando asumió Antía y inauguró el realojo del Placer, parte, porque el otro lo hizo él, en continuación a Beniguá, los recursos eran del Ministerio de Vivienda y la Intendencia había puesto la tierra. Si quiero decir, hay un recorte bestial en materia de inversión pública. También el segundo liceo en Piriápolis, el tercero en San Carlos, la UTU en San Carlos que vienen reclamándose como nueva. Están a la espera. Están a la espera de que vienen del periodo anterior, que estaban acciones públicas privadas, que estaban para licitar y este gobierno no la ejecutó en el marco de un concepto del ajuste fiscal y de los recortes del gasto. Eso tiene impacto en las condiciones de estudio. Ayer me decía una docente que el anexo del liceo de San Carlos, que funciona en lo que era un colegio privado, parece que el año que viene lo quieren cerrar. Hay 150 estudiantes y lo van a cargar en el liceo 1, que está saturado con más de 35 estudiantes por curso. Entonces, yo creo que hay que acelerar el proceso del liceo. También es cierto que tenemos que asumir que tuvimos 15 años y no pudimos ejecutarlo, no. Estoy hablando que hay una agenda de temas que lo tenemos que tratar no en la dimensión inmediata a ver cuáles son los costos. Tenemos que ponernos de acuerdo, plantear que hay una inversión que la puede solo realizar un gobierno nacional. Yo creo que es el del Frente Amplio, el Partido Nacional que es el de él. Puedo demostrar que el Partido Nacional no lo ha hecho. Y yo creo que nosotros tenemos que ganar al Frente Amplio para que se dé cuenta del rol de Maldonado y por qué esa inversión en infraestructura, no solo en vivienda, saneamiento, carreteras, avenidas, sino también particularmente en la primera infancia, donde creció sensiblemente la pobreza en Maldonado, según los datos del INE, y también en la inclusión social, porque nosotros se realojan asentamientos. Se da una vivienda que es una cosa fundamental, ¿no? Porque tener una vivienda donde tenés saneamiento, agua y luz es importante. Pero el seguimiento en materia de equipos técnicos para trabajar con sectores donde viven gente de trabajo, que hace el esfuerzo de cultura distinta, con sectores donde la pobreza está concentrada y a veces los jóvenes son los que menos oportunidades tienen, y así donde nace de pronto la infancia con mayor dificultad, necesita concentrar otro tipo de políticas. Otros apoyos. Otro apoyo que también lo digo, en nuestros ensayos tuvimos avances, pero también cometimos errores. Cuando digo que no terminé la autocrítica es porque nosotros no podemos repetir el mismo proyecto y tenemos que tener un proyecto superador. Lo podemos superar, es que está instalado, pero es insuficiente. Entonces, tenemos que pensar como la universidad y tener el CURE, aparte de inaugurarla y todo lo demás, nos prepara a esos técnicos, asistentes sociales, promotores sociales, sociólogos, psicólogos, porque si no, ¿qué vamos a plantear? ¿Que vamos a repartir una canasta de alimentos y le vamos a tocar la cabeza al niño? No. Necesita trabajo de seguimiento. Y ese proceso significa rediscutir un presupuesto con criterios transparentes, que diga, concentremos la capacitación en esto, demos la vivienda, generemos fortaleza y una red social para contenerla, porque Maldonado tiene enormes oportunidades, pero si ese sector se nos queda atrás, está difícil, ¿no? Porque a los 20 años sos joven y si no tenés preparación, no tenés posibilidad de empleo de calidad, y a los 50 sos viejo. También en este departamento, ¿no? Es que te va a laborar y no encuentra trabajo o en otro servicio. Como lo hemos hablado acá varias veces, que obviamente le cambia la vida notoriamente a la gente cuando le dan una vivienda nueva y en estas condiciones, porque salen de un asentamiento que no sé si llamarlo hasta vivienda donde están, pero lo que hablábamos también de que falta todo lo otro. Falta como lo otro, porque a veces hay gente que se dedica a,
Nos contaba una señora en particular que la otra vez fuimos a una nota, a revolver los contenedores y a vender lo que encontraba. Entonces, o se mudan de un asentamiento donde tenían una boca y se van para un barrio donde también abren una boca de droga. De hecho, ya dos pero como que la realidad... Sí, lo vi eso. Sí. Eso tiene un gran desafío en materia de convivencia y seguridad ahí, ¿no? Ese es otro... Y que tiene que ver con esto, y que yo creo que debe ser unas políticas que hay que acordar, porque necesita inversiones de largo aliento y formación de capacidades humanos de mediana. En lo sociocultural trabajar. En lo sociocultural y en la infraestructura. Ahí si uno mira ese Maldonado, la ciudad de Maldonado, partiendo de la base que no la conozco todo porque cambió muy radicalmente, todos los días se abren urbanizaciones, no hablo de la soberbia de conocerlo. Si uno mira la mancha urbana, yo diría hay que concentrar más recursos hacia el norte de la ciudad, de Cerro Pelado hacia allá. Recursos hablo de piscinas, polideportivos, centro educativo. Lo mismo sucede con San Carlos y su zona de extensión. Necesitamos resolver más infraestructura hacia el este del centro, hacia el lado de Maldonado Nuevo, los nuevos realojos del Kennedy. Estoy hablando de centros culturales, deportivos, piscinas, centros de espacios públicos, de convivencia. Hay que hacer mucho trabajo de salud mental, con ACE, con las motoristas en el primer nivel de atención y con la Intendencia y su red de policlínicas, porque yo también me siento un poco enfermo mental y siento que tengo mis propias debilidades, no estoy hablando de terceros, y creo que necesitamos todo un poco quienes intermedien para resolver una cultura de convivencia que se manifiesta en la violencia hasta en el tránsito. Sí. A veces, o que los gurises aplauden a dos que se están peleando y antes no se paraban. Claro. Eso no hay que criticarlo y ver cómo se transforma en una cultura distinta. Y ese proceso creo que puede distinguir al departamento para lo que precisa, que la gente, esa idea de verano todo el año, temporada todo el año, lo que no nos imaginamos que íbamos a tener una movilidad comercial tan grande todo el año, fruto de la inmigración permanente hacia acá. Y cuidar esos niveles de convivencia hay que decirle a los que más tienen, que necesitan aportar porque si no su vida no... Se complica también. Se complica también. Y la pregunta es, cualquier proyecto de desarrollo tiene que tener un componente de solidaridad tributaria. No estoy hablando de regalar 2 muñecos y 3 bicicletas, estoy hablando de planteémonos un presupuesto nacional y departamental que converjan, planteemos una red de organizaciones sociales, descentralicemos el poder hacia la Intendencia y los municipios, coordinemos el Consejo de Ministros que exista para trabajar en claves de regiones, porque no puede estar solo en Montevideo, y planifiquemos, acordemos un plan de desarrollo de infraestructura. A mí no me preocupa un fideicomiso por pagar dentro a 30 años si me decís que Rocha, la Costa de Oro y Maldonado tienen que seguir invirtiendo en saneamiento y que aprovechamos parte de la ganancia que la UGD. No me preocupa, porque creo que ahí vamos, si descomprimimos con el desarrollo de Rocha, descomprimimos las presiones de acá. Claro. Entonces, esa estrategia no puede ser para 5 años, tiene que tener otra mirada más larga. Política de Estado. Sí, le dicen política de Estado. Tú sabes que yo tengo miedo porque está tan gastado el término que es una política de Estado, ¿no? Lo que se necesita es más transversalidad entre los partidos. Políticas públicas, ¿no? Porque diga, esto lo acordamos, es como, a ver... si va acordado y lo seguimos, le toca que le toque. Si va a cambiar todo, la reforma tributaria era mala, pero la reforma tributaria era la que era posible y no se pudo cambiar de fondo, ¿no? No se puede cambiar de fondo. Yo creo que hay un problema vinculado a la concentración de capital que hace que mucha gente haya salido muy fortalecida de la pandemia y otra muy debilitada, ¿no? Habló de gran capital. Y yo creo que ahí hay un problema de injusticia en la redistribución del ingreso, porque donde estamos acá, y Maldonado en general, en otros departamentos peor, pero la informalidad del trabajo es el 22%, ¿no? Pintores, albañiles, mucama. Es mucho. Es mucho. Y esa riqueza se construyó con esa mano de obra. Y a mí lo que me preocupa es pensar, si somos un país de viejos, donde a su vez Maldonado tiene un contingente importante de jóvenes, ¿cómo vamos a proteger a aquellos que tienen mi edad y que todos los días te encuentran y no se pueden jubilar? Y algunos dicen, tengo 15 años de trabajo, pero no, los otros los tengo en negro, ¿cómo me jubilo? O sea, el sistema de protección y seguridad social debe de asegurarle un mínimo, porque esa gente aportó para esa riqueza. No se construyeron ni se cortó el pasto solo. Claro. Y yo creo que tenemos que pensar en clave de solidaridad y en alternativas, porque capaz que una persona de los 50 años es vieja, pero para un sistema de cuidado que va a requerir ese sector de clase media o a las madres en los barrios para que vayan a trabajar mientras cuidamos el niño y lo llevamos al CAIF, hay que pensar en políticas que redistribuyan de otra forma, no solo con el salario, sino con políticas de inclusión. Y yo creo que tenemos que también ir a un pacto redistributivo. Los sectores del poder se van a resistir,
Pero creo que tiene que empezar más largo también ellos, ¿no? Porque si no se dan cuenta de eso, yo creo que todos quieren que sus hijos y sus nietos se desarrollen en el mejor medio ambiente, que no es solo ecológico, ¿no? El medio ambiente en el medio urbano, donde está la convivencia, la no violencia. Y eso se hace con recursos, con eficiencia y con mucha solidaridad, ¿no? Hay mucha gente que hace cosas en el baby fútbol, en las comisiones de la escuela, y el Estado a veces está lejana, y nosotros también lo tuvimos. Y debería apuntalar un poco más. Y debemos apuntalar más eso y crear cosas nuevas. El trabajo de la Fundación Haganá, que yo creo que hay que revisar a la Fundación Haganá, pero yo me he encontrado con gente que tenía problemas de adicción y que hoy está recuperada y les veo otra cara. Yo digo, a ver, la Fundación Haganá vamos a revisar, pero efectivamente hay algunos programas que ahí dieron resultados. No para que entre todo el mundo a trabajar y sea un lugar de colocación directa, pero tenemos que revisarlo, porque también tenemos que aprender de la mala experiencia, pero de las cosas buenas que quedan. Y ahí me parece que la campaña electoral parece estar exigiéndole a los militantes, a los dirigentes, o los que aspiran a votar en algún lado, o aspiran a que estemos en algún lado, a que tengamos que dar respuestas inmediatas y a ver cómo descalificamos. Y yo creo que hay una experiencia y una expertise acumulada en las sociedades y en los estados que debemos darle un nuevo rango de calidad. Y ese es un debate que vendrá después de la elección. Muy bien, Oscar de los Santos, se nos voló el tiempo, nos quedan un montón de temas. Un montón de temas. Un gusto recibirte. Vamos a hablar nuevamente o antes del 27 o después del 27, si es electo diputado y si no es, porque hay que empezar a hablar de mayo, que creo que a usted lo van a meter en el ruedo también. Sí, casi cierto. ¿Tendría ganas? Sí. Casi cierto. Cortito. Casi cierto. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno. Si el Frente Amplio resuelve, lo voy a hacer. Terminaré el ciclo más allá del resultado que tenga en octubre. Está claro que con un resultado de ganar el gobierno nacional, de que el Frente crezca y tenga 2 diputados más, no sería más favorable para mayo, pero es capaz que de las últimas batallas la voy a dar. No se achique, usted es joven todavía. No, que somos jóvenes. Sí, cumplimos casi el mismo día. Después sí, cumplimos, pero es más joven que yo. Bueno, muchas gracias. Un gusto, gracias y muy amable. Chau. No te vayas. En minutos seguimos con toda la información.